Juan, Leo, ¿os imagináis en una tarde de verano, en un patio con sus flores, con su fuente cayendo agua fresquita, con una buena compañía o leyendo un libro? ¿Se podría pasar más a gusto un verano más que rodeado de plantas? Pues yo sinceramente no me imagino un verano mejor, más fresco y más relajante, rodeado de plantas. Especialmente si va acompañado de un buen refrigerio, fresquito. Totalmente. Pero bueno, a ver, Manuel, ¿y esto qué tiene que ver con la ciencia y con la agronomía? Pues, ¿qué tiene que ver la ciencia con la poesía? ¿Qué tiene que ver la belleza con la ciencia? Pues mira, igual las respuestas las podemos encontrar en el programa. Aquí comienza Agroconciencia. Muy buenas queridas y queridos cientófilos y agrófilos a Agroconciencia, un programa en el que, como ya sabéis, tenemos como objetivo que paséis un buen rato allá donde estéis hablando de ciencia y de agronomía. Hoy vamos a hablar de jardines, pero no de los jardines que conocemos todos, de los que se encuentran en el suelo, los que estamos acostumbrados a ver, sino los que se encuentran en vertical, en las paredes y en los techos de los edificios. Sí. Hay jardines y se puede hacer jardinería en vertical y en los edificios. Todo un reto de la tecnología que, además de aportar belleza, aporta otros beneficios que iremos descubriendo en el programa de hoy. Pero antes de empezar con la tertulia, si me permite, voy a recordarte dónde nos puedes encontrar. Estamos en la plataforma de podcast iVoox, Google Podcast y Spotify. Cuando entres en nuestro programa, pues si quieres puedes darle a suscribirte, que es gratis, nos hará muy felices y además estarás informado de los nuevos programas que vayamos haciendo próximamente. También puedes encontrarnos en nuestro blog agroconciencia.es, todo juntito y sin mayúscula, donde también puedes escuchar el programa y ver contenidos extras, la referencia de los artículos que vayamos comentando, etc. Y si además deseas contactar con nosotros, puedes hacerlo en el correo electrónico oyentes@agroconciencia.es. En el correo podréis resolver alguna duda, realizar sugerencias de algún tema que os interese tratar o simplemente también criticarnos. Prometemos leer todos los mensajes que nos mandéis y agradecer lo que hagáis. Y bueno, si por el contrario prefieres ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter somos @agro_ciencia, en Instagram @agroconcienciapodcast y en Facebook tenemos nuestra página Agroconciencia. Y bien, en la tertulia de hoy tenemos un día más desde la campiña sevillana a nuestro querido Leonardo Martínez. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad de Sevilla, agricultor, viverista y un enamorado de los jardines en diversos planos del espacio. Y no estoy hablando de física cuántica, estoy hablando de los jardines del tema que hablamos hoy. ¿Qué tal estás, Leo? Muy buenas a todos, pues con muchísimas ganas de hablar de jardines verticales, invertidos, lo que queráis. De todos los tipos, ¿verdad? Y bien, desde Mairena de la Jarafe también un día más se encuentra nuestro querido Juan Nieto. Él también es ingeniero agrónomo, doctorando en el Departamento de Producción Vegetal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla y aunque se ha cortado el pelo, no ha perdido ni un poco de su fuerza. ¿Cómo estás, querido? Muy buenas, Manuel. Pues estoy estupendamente y con muchas ganas de empezar a hablar, a ver qué es esto de los jardines. Todo un misterio que yo creo que hoy vamos a desvelar, Bueno, no me he presentado, yo soy Manuel Infante, soy también ingeniero agrónomo y doctorando en el Departamento de Producción Animal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Y para ayudarnos a entender mejor
este tema que estamos planteando hoy, que ya algo hemos comentado. La verdad que tenemos la suerte de contar con uno de los profesores más queridos de la Escuela de Agronomía de Sevilla. Y no solo es experto en el tema que hoy nos ocupa, sino que además fue pionero en el desarrollo de la ingeniería de los sistemas de jardines verticales. Nuestro invitado es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y descubrió su vocación de esto de los jardines en vertical realizando su tesis doctoral ya en la Universidad de Sevilla. Hoy, como ya he comentado, es profesor de la Escuela de la Ingeniería Agronómica de Sevilla. Él imparte clase en el Departamento de Agronomía y tenemos el inmenso placer de contar en el programa de hoy con nuestro querido Rafael Fernández Cañero. Rafa para los amigos. Rafael o Rafa, ¿qué tal estás, querido? Pues genial, la verdad que me encuentro muy a gusto. Muchísimas gracias por la invitación, Manuel, Juan, Leo, por poder compartir con vosotros este rato en este podcast que está creciendo en popularidad como la espuma. Y vamos, me siento la verdad que muy agradecido que os acordéis de mí y bueno, vamos a ver qué podemos hablar de esto de los jardines verticales. Pues yo creo que tú nos puedes contar mucho, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de jardines verticales, a mí me gustaría haceros una pregunta, o el que quiera responderla, porque esto de los jardines verticales, cuando surge, esto no surge por casualidad. Y es que existe una cuestión en el ser humano, y es que nos tranquiliza ver, sentir y estar cerca de la naturaleza. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué tenemos esa necesidad como seres humanos de estar cerca de la naturaleza? ¿Habla Rafa? Bueno, pues hay una teoría que llaman, además con un nombre bastante bonito, la teoría de la biofilia, que bueno, pone, digamos, en pie la hipótesis de que el hombre evolutivamente siempre ha vivido asociado a la naturaleza, la naturaleza que le ha dado los medios de vida, ¿no? La comida, herramientas, le ha dado protección y bueno, conforme hemos ido evolucionando, hemos tenido también una relación particular con la naturaleza, hasta el punto de que, bueno, con el paso del tiempo nos hemos convertido casi en el elemento de degradación de la misma, ¿no? Pero, sin embargo, hay como una especie de memoria genética que hace que el hombre necesite recuperar ese contacto con la naturaleza. Y la teoría de la biofilia habla de eso, de que cuando nos sentimos cerca de plantas y cerca de animales, somos más felices. Y eso lo podemos ver a muchos niveles. Es curioso, los japoneses, que llevan mucho tiempo filosofando sobre todos estos temas, tienen un concepto que me parece muy poético, pero muy bonito, de que se llama darse baño de bosque, ¿no? Que es cuando hablan de ir a la naturaleza, a un entorno rodeado de árboles y tienen muy claro que eso le da una serie de beneficios totalmente tangibles a su bienestar físico y espiritual. Fíjate tú qué paradoja en los tiempos que vivimos, que tenemos esa necesidad de estar cerca de la naturaleza. Y hace algún tiempo leí una encuesta de los niños, que le habían hecho a los niños y le preguntaban dónde nacían los pollos, ¿no? Y hubo muchos de ellos que respondieron que los pollos nacían en el supermercado. Entonces, es paradójico, ¿eh? Esa necesidad de la naturaleza y esa respuesta al mismo tiempo, ¿no? De hecho, creo que nos estamos alejando de la naturaleza. Claro, de hecho, Manuel, ya que has comentado sobre la infancia y demás y los niños, ¿no? Bueno, una de las cosas que miramos tanto en mi TFG como en el artículo científico de los techos verdes, el famoso artículo de Rafa y tal, es, claro, precisamente eso, que la niñez de uno determina después el gusto y las preferencias hacia los distintos tipos de ajardinamiento, ¿no? ¿Qué es un ajardinamiento? Pues básicamente un ajardinamiento es construir un jardín. Entonces, bueno, claro, Rafa puede explicar bastante mejor que yo eso de lo de la relación de la infancia y
y los ajardinamientos. Sí, sí. De todas formas, si me permitís un inciso, a mí me gustaría que explicáramos, antes de entrar en materia, que es un ajardinamiento y tal, a mí me gustaría que explicarais qué es la naturación urbana, ¿no? Porque hemos estado hablando de los jardines verticales y tal. Me gustaría que nuestros oyentes, el que no ha tenido contacto con este tema, supiera exactamente en qué consiste la naturalización urbana. Bueno, la naturación urbana es un concepto muy amplio que hoy día además se le buscan muchas veces otros sinónimos y hablamos de establecimiento del verde urbano, de la infraestructura verde urbana, de las soluciones basadas en la naturaleza para muchos de los problemas de las ciudades. Pero bueno, a mí me sigue gustando utilizar mucho el término de naturación, o también podemos llamarlo naturalización, ¿no? La naturación urbana en definitiva se trata de utilizar todas las técnicas y la tecnología que hoy tenemos a nuestra disposición para reintroducir esa naturaleza que estábamos hablando antes, que se ha ido perdiendo, presencia en nuestras ciudades, y favorecer pues esa cercanía a lo natural. Sobre todo nosotros, por nuestro campo, hablamos de favorecer la presencia de la vegetación, porque cada vez son más reconocidos los beneficios que la introducción de la vegetación tiene en nuestras ciudades, tanto en formas más convencionales como son el establecimiento de parques, de jardines, del arbolado viario, como cuando nos toca explorar situaciones o superficies ya un poco más inéditas, porque muchas veces el problema de las grandes ciudades es que se acaba el espacio disponible en el que podamos hacer ajardinamiento. Entonces, un día empezamos a mirar hacia arriba y nos dimos cuenta que había muchas fachadas y muchos tejados todavía sin utilizar, y que podía ser un potencial enorme para cubrirlos con vegetación y que todos esos beneficios se repartieran en la ciudad. Qué interesante, qué interesante. Bueno, ¿y esto dónde empezó? Esto de la naturación urbana. Claro. De hecho, yo sé que nuestro invitado Rafa tiene una historia curiosa, ¿no? Porque es de Córdoba, y de Córdoba son los patios cordobeses. Y en los patios cordobeses, ¿qué es lo que más observamos? Macetas puestas en paredes. Y bueno, y Rafa puede explicar bastante mejor que yo de cómo vino, ¿no? El concepto original de jardín vertical. Bueno, realmente incluso podíamos remontarnos mucho más allá. Cuando yo, hablo de estos temas y hablamos de la evolución, ¿no?, de la presencia de la vegetación en el entorno en la ciudad y en el entorno de los edificios, muy fácilmente nos viene a todos a la memoria las imágenes de los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Una de las maravillas del mundo antiguo, que existió realmente, del que hay bastantes descripciones de algunos de los viajeros griegos y romanos que lo visitaron, y que realmente combinaba las dos formas de naturación de edificios, techos verdes y jardines verticales, con unas técnicas rudimentarias, pero eso estaba allí, ¿no? Y bueno, ya remontando más cerca, y por supuesto como cordobés no puedo negar la evidencia, pues los patios de Córdoba, con toda esa utilización de las paredes que se cubren con macetas, con geranios o con muchas otras especies, es otra forma de enverdecimiento en vertical, ¿no? Qué bueno, sí, sí. Entonces, que me quede un poco claro, ¿no? Tú ves los patios cordobeses y decides que vas a aplicar la tecnología a la hora de hacer un jardín vertical. Pero ¿qué tipo de tecnología lleva un jardín vertical? Porque en las paredes no hay suelo para cultivar, en las azoteas y por lo menos la mía hay una pintura roja y ahí dudo yo que crezca las plantas. ¿Qué tecnología hace falta para que no se muera la planta, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Es complicado realmente hacer un jardín vertical?
Pues sinceramente, bastante más fácil de lo que parece. Y bueno, como es justo decirlo, el padre de la tecnología de la jardinería vertical moderna, más allá pues, de las fachadas cubiertas de trepadoras y todo, es un científico francés, un botánico llamado Patrick Blanc, que ya hace varias décadas, muy aficionado y muy conocedor de las plantas en el entorno tropical, se dio cuenta que de forma natural la naturaleza, bueno, pues las plantas colonizaban la superficie. Él quería introducir la naturaleza y asociado también al mundo de la acuariofilia y tal, y hacer acuaterrarios y cosas de estas, y se dio cuenta, y lo cuenta en su libro, de que en un descampado, viendo una manta en el suelo, pues había sido colonizada, abandonada, pero con la humedad y tal, había sido colonizada por musgos, por helechos, y bueno, a partir de ahí, y por su conocimiento botánico del crecimiento epifito de las plantas, pues llevó a un proceso que le hizo crear la primera patente que se desarrolló ya hace varias décadas sobre jardinería vertical, y bueno, su primera gran obra, que fue la puesta de largo del Museo Quai Branly en París, ¿no? Que fue, bueno, uno de los puntos que desarrolló esa tecnología incipiente, que hizo que, por ejemplo, nosotros en Sevilla nos llamara la atención. Como había muy poca información, hicimos ingeniería inversa, y bueno, nos permitió, por ensayo y error, desarrollar nuestra propia tecnología, ¿no? Y al final lo que hacemos es imitar a la naturaleza, ¿no? Con las técnicas que tenemos a nuestro alcance. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, tengo entendido que de esa tecnología que vosotros desarrollasteis, que parte de la Universidad de Sevilla, porque creo que hay que poner en valor, no me gusta mucho la expresión, pero creo que sintetiza mucho lo de poner en valor, no me gusta la expresión, quería decir, ¿no? Pero se habla mucho de que la universidad está alejada de la sociedad, sin embargo vosotros, desde la Universidad de Sevilla, creáis una spin-off y realmente tenéis éxito, ¿no? Estamos hablando de la época de la crisis de 2010, oye, tecnología puntera y vosotros sois un caso de éxito, ¿no? Que sale de una empresa de tecnología de Sevilla. ¿Puedes contarnos un poquito la historia de Naturación Urbana, ¿no? Ya adelanto el nombre de la spin-off. Bueno, pues es cierto que Terapia Urbana, que es como se llama nuestra empresa de base tecnológica, nació en la época de la crisis, hace más de 10 años. Surgió un poco bueno, pues se juntó un grupo de amigos que compartíamos una pasión en cuanto a las tecnologías de naturación. En aquel momento yo también estaba con el desarrollo y la investigación de mi tesis doctoral, y bueno, pues vimos que estudiando y haciendo desarrollos propios a partir de lo que Patrick Blanc, de lo que conocíamos, viendo también pues la adaptación a nuestro entorno mediterráneo con nuestras propias limitaciones, que habíamos desarrollado nuestro propio sistema y que podía tener cabida, ¿no? Muchas veces cuando estamos investigando en la universidad, más allá del objetivo, que a veces es una obsesión de hacer publicaciones que estén indexadas y tal, nos encontramos un poco con la pena de decir, bueno, ¿dónde se va a quedar esto? ¿Dónde va a trascender? Todo este esfuerzo, recursos públicos muchas veces y tiempo, va a ir a un cajón, porque realmente más allá del entorno científico no va a tener aplicación. Entonces vimos la oportunidad, junto a unos amigos arquitectos que también eran muy sensibles al tema de la naturación y de la necesidad de introducir la vegetación en la ciudad, de probar, porque al final fue una prueba. Fuimos al concurso de iniciativa de la Universidad de Sevilla, y perdimos, pero nos sirvió para poner nuestras ideas en un papel y darle forma, y el siguiente año, haciéndolo mejor y con más tiempo, pues tuvimos la oportunidad del reconocimiento, ganamos, y fue el lanzamiento de Terapia Urbana, ¿no? Desde entonces, bueno, la empresa ha ido evolucionando, adaptándose a los cambios en el mercado, desarrollando, bueno, tenemos varias
patentes internacionales y tenemos un productos para el mercado, y yo tengo la fortuna de hacer las dos cosas que me gustan más, que es por un lado dar clases de los temas que a mí me apasionan, que es el tema de la jardinería y el paisajismo, y en este caso la naturación, y también el tema del emprendimiento, ¿no? Y el poder seguir diseñando y seguir en contacto con, como yo digo, el mundo real, ¿no? Que es lo que me permite también Terapia Urbana. Nosotros desde la Universidad de Sevilla, los 3 compañeros que estamos, Luis Pérez, Antonio Franco y yo, llevamos el tema de I+D+I. Y bueno, luego realmente los que están batallando y los que han sacado para adelante la empresa, por supuesto, son nuestros compañeros Iván, Fernando, Paco y todo el resto de técnicos que se han ido incorporando, que algunos son antiguos alumnos de la escuela, y bueno, pues eso para nosotros también es un orgullo de verlos ahí sacando proyectos espectaculares para adelante. Fíjate que hay un estudio que está publicado por la Organización Mundial de la Salud, que establece que debe haber una zona verde al menos de al menos media hectárea a una distancia de no más de 300 metros en línea recta de cada domicilio. Eso es uno de los beneficios que se plantea con la jardinería, porque las ciudades, el problema es el espacio, ¿no? Y si podemos aprovechar las fachadas y si podemos aprovechar otros espacios, pues yo creo que es una solución que es muy bienvenida y es de agradecer, ¿no? Claro, completamente. Yo además, bueno, yo tengo la fortuna de vivir en el extrarradio de la capital, y aquí es verdad que aquí sí hay, bueno, verdad, tampoco hay tanto como podría haber, pero es verdad que aquí uno tiene más o menos el campo relativamente cerca, pero es verdad que el que viva en cualquier ciudad y cada vez a lo largo de cuanto más tiempo pase, más se va a centrificar la sociedad y cada vez la población va a incrementarse en las ciudades y más desconectada va a estar del mundo natural, ¿no? Así que, bueno, yo lo veo un problema y, bueno, ojalá lo que dice ese estudio de la OMS fuese real. Pero bueno, a ver, Rafa, Leo, ¿cómo puede echarnos una mano esto de la naturación urbana? De hecho, claro, la naturación urbana, ¿no? Como dice Manuel, necesitan media hectárea, ¿no? Pero claro, ¿qué superficie tiene una fachada? ¿Y qué superficie tiene un techo verde, ¿no? Y más cuando estamos hablando de grandes edificios, ¿no? Pero bueno, yo quería ir al tema que ha dicho Juan de la conexión, ¿no? La conexión del jardín con el edificio. Porque claro, dentro de la tipología de jardines verticales y también dentro de terapia urbana, yo sé que hay varios modelos. Lo que se llama jardín vertical pasivo y jardín vertical activo. O sea que los jardines verticales actuales son capaces de integrarse con el propio edificio. Bueno, de esto nos puede hablar bastante mejor Rafa. Bueno, sobre el tema que habéis hablado, primero, si os parece, vamos a hablar sobre el papel que pueden tener este tipo de naturación urbana, techo verde y jardines verticales, como sustituto de los jardines convencionales, ¿no? Las propiedades están ahí, estamos hablando de vegetación, pero aunque en este caso voy a levantar una bandera a favor de la jardinería convencional. Muchas veces se nos van los recursos a la última solución de moda, pero sin embargo un jardín de barrio no deja de ser y tener mucha más utilidad y más propiedades, porque por mucho que a mí me guste un jardín vertical, yo no puedo pasear por allí con mis sobrinos, ni puedo ponerme a jugar a la pelota, ni sentarme a la sombra de un banco, salvo que lo hagamos utilizando medios de escalada, ¿no? Entonces, aunque suene, parece que me estoy tirando piedra a mi tejado, a mí también me encanta, y cuando tengo oportunidad también me involucro en proyectos de jardinería tradicional. El tema está que hay veces que ya no hay superficie y necesitamos seguir incorporando elementos vegetales para que hagan todas sus funciones ecológicas. Entonces ahí es donde realmente el aprovechamiento de la fachada, de los techos, incluso en el interior de los edificios podemos hacer muchas más cosas, ¿no?
Bueno, de hecho... Y luego respecto... Sí, perdón, sigue, Rafa, sigue. No, respecto a lo que comentaba antes Leo de la jardinería vertical activa, eso fue un desarrollo además bastante curioso, muy en la línea de cosas que habéis hablado vosotros ya en vuestro podcast, ¿no? Hay un profesor canadiense que es asesor de la NASA para buscar tecnología de soporte vital, ¿no? Para tanto la estación espacial como para el futuro viaje a Marte, pues estaba viendo el potencial de la biofiltración y la biodepuración de la vegetación. Y bueno, los jardines verticales, por su aprovechamiento del espacio, realmente tienen un potencial muy, muy grande. Además, eso nos daría para hablar mucho porque es otra línea de las que también trabajamos con el tema del sistemas acuapónicos y tal, ¿no? Bueno, pues nosotros nos fijamos en ese trabajo que ha ido evolucionando y que tiene algunos proyectos muy interesantes en Estados Unidos y Canadá, y aprovechando nuestra tecnología y haciendo algunas variaciones, nos dimos cuenta que si los jardines verticales se hacían con un sistema que fuera poroso, que permitiera el paso del aire, potenciábamos los efectos de biodepuración del aire y además conseguíamos un efecto de enfriamiento evaporativo al evaporar el agua que iba pasando por ahí, con lo cual íbamos mucho más allá porque eso implicaba una mejora de las condiciones dentro de la habitación, del lugar donde estuvieran integrados, y al final incluso un ahorro energético que nos ayudaba a amortizar la instalación. Y ahí hemos seguido investigando y seguimos en ello, ¿no? Bueno, pues yo justo iba a preguntar, te has adelantado porque justo iba a preguntar por el resto de beneficios que plantea. Hemos dicho el disfrute, ¿no? Meramente el placer de disfrutar de ver plantas a nuestro alrededor. Pero bueno, es que justo estabas hablando del tema de la capacidad de depurar el aire, ¿no? Y de limpiarlo en las ciudades, y me acabo de abrir el artículo que discutimos en el primer episodio, porque allí planteaban de los límites planetarios lo peligroso que es tener aires contaminados, ¿no? Y es que dan una cifra que, bueno, a mí me asusta bastante, que son las partículas en suspensión y en general el aire contaminado produce al año más de 7,2 millones de muertes en todo el planeta. Entonces, bueno, creo que por ahí todo este tipo de medidas pueden ser tremendamente interesantes. Y bueno, además de la capacidad de depurar el aire, ¿qué tipo de ventaja? Bueno, ahora después sigo planteando, que creo que Leo quiere intervenir. No, correcto, Juan. Yo solamente te quería añadir varias cosas, ¿no? Hay una cosa bastante importante que se llama el efecto isla de calor. ¿Qué significa en las ciudades? Bueno, pues el efecto isla de calor significa que haber tanto hormigón y tanto material que refleja, ¿vale? Pues crea como un clima bastante más potencialmente peligroso de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, este tipo de jardinería vertical? Bueno, evidentemente los jardines tradicionales y demás, ¿no? Pues contribuyen muchísimo, ¿no? Pero cuando hablamos de grandes urbes, de grandes metrópolis, de varias decenas de millones de habitantes, ¿no? Pues una de las formas, a lo mejor, como se ha visto en varios estudios, de aliviar el fenómeno de isla de calor, pues es con especies verticales. ¿Por qué? Porque los jardines verticales y los techos, esa radiación solar que entra, la aprovechan en vez de reflejarse y en vez de ser perjudicial. Entonces, bueno, quería añadir entre uno de los efectos, Juan, que... Al hilo de lo que tú estás comentando, para preparar el programa me he leído un paper de Amir Abodelata, que es un científico de la Universidad del Cairo, que habla que en la ciudad del Cairo, en las zonas donde existe vegetación urbana y además cuantifica cuánta vegetación debe de haber, se puede llegar incluso a rebajar de manera natural hasta 4 grados centígrados la temperatura de la zona. Es decir, que esa forma de mitigar esa isla de calor que provoca la ciudad es un hecho que está constatado y es un hecho que es medible, ¿no? Bueno, esto es especialmente importante, ¿no? En el contexto que estamos cada vez más... Pero bueno, en realidad estas técnicas digamos, de climatación
pasiva, con la Expo, por ejemplo, de aquí de Sevilla, en la isla de la Cartuja, no eran solo naturación urbana, ¿no? Estaban fuerzas corrientes de convección, muchas fuentes de agua, pero bueno, si sumamos todo esto, además con la naturación urbana, podemos hacer que las ciudades sean muchísimo más agradables que lo que son ahora. Rafa quería intervenir. Sí, sí. Sí, la verdad que me alegra, Juan, que hayas sacado el tema de la Expo del 92, porque es una pena que la tecnología que se desarrolló aquí en Sevilla, que además tuvo mucha repercusión a nivel internacional como ejemplo de control bioclimático con medios, digamos, naturales, pues desgraciadamente no haya tenido luego el apoyo, el soporte para seguir utilizándose de forma generalizada, al menos en la ciudad de Sevilla, ¿no? Porque además ofrecía muchas aplicaciones interesantes por el hecho de utilizar, bueno, pues un crecimiento de la vegetación por un sistema hidropónico que permitía precultivarlo antes, y eso, bueno, permitió que rápidamente, en cuanto se inauguró la Expo, ya había una vegetación crecida importante. Luego, además, el control bioclimático que había sido desarrollado por profesores de la Universidad de Sevilla, utilizando sistemas de cooling, que ahora lo vemos en todas nuestras terrazas, los bares, pero que hace ya varias décadas pues se utilizaba en la ciudad de Sevilla, y que era realmente para aquellos que vosotros por vuestra edad pues no lo disfrutasteis, pero aquellos que tuvimos la oportunidad de pasear por el verano de Sevilla de entonces, realmente tuvo un impacto espectacular, ¿no? Bueno, a mí me da mucha pena porque aunque yo niegue con la cabeza haber conocido la Expo, de oída, me la han contado. Te puedo decir dónde está el cementerio de todo eso, de todo ese sistema, ¿no? Y es una pena porque tú pasas al fondo del Parque Alamillo, casi donde está el centro de Radio Televisión Española. Hay por ahí, en una esquinita, hay un montón de esos sistemas que estás hablando, están todos ahí apilados. Y todavía quedan restos de lo que un día fue la vegetación. Y a mí me da muchísima pena, porque aquello no solamente era hermoso y no solamente era bonito, sino que además es que pasaba, sobre todo la zona donde estaba la bola, los laguitos y todas las cosas. El que haya ido a la Expo de nuestros oyentes, igual tiene la imagen, ¿no? Esos chorritos de agua, ese sistema de hidrocooling y tal, pero sobre todo la vegetación y el frescor en pleno verano, porque la Expo empezó en abril y terminó en octubre. Ir a la Expo era una auténtica gozada, porque hacía yo no sé cuántos grados menos que en Sevilla, pero se notaba, y además era una auténtica barbaridad lo que se notaba, ¿no? Yo creo recordar que eran entre 3 y 4, creo que leí alguna vez, pero no lo puedo afirmar. Pero yo venía a marcar una nota disonante en todo esto, porque todo esto es extraordinario y desde luego que presenta grandes ventajas, pero también consume muchos recursos, ¿no? O agua, por ejemplo. En este contexto, y además de sequía, en el que especialmente estamos, por ejemplo, ahora, ¿se plantea alguna alternativa o no consume tanta agua como pudiese parecer a simple vista? Bueno, pues el tema del consumo de agua, en un contexto como en el nuestro, donde es un bien escaso, pues siempre ha sido una de las preocupaciones que hemos tenido, y en los desarrollos que hemos hecho, precisamente optimizar al máximo el consumo de agua, conocer cómo se comporta. Por eso alguna de nuestras líneas de investigación ha sido el tema de optimizar los sistemas de riego y tal. Es fundamental. Pero nosotros, más allá de quedarnos solo en la optimización, hemos querido intentar ver cómo podíamos aprovechar, por ejemplo, agua gris. Es una de las líneas de investigación que estamos teniendo ahora. Estamos viendo que no solo sirven para regar los jardines verticales, sino que tienen un potencial grande para biodepurarse y mejorar la calidad de ese agua. Estamos trabajando, pero bueno, se empiezan a ver evidencias bastante interesantes. Rafa, una preguntita. ¿Qué son las aguas grises para todos aquellos oyentes que no lo sepan?
Bueno, las aguas grises, a diferencia de las aguas negras, son las aguas que provienen del uso, por ejemplo, doméstico, pero que podrían venir, por ejemplo, a lo mejor del fregadero de la cocina, o podrían venir de un lavabo o de una ducha, ¿no? No de los sanitarios, ¿no? Que eso ya se considerarían aguas negras. Y además, cuando hay estos tipos de aprovechamientos, se intenta que el tipo de jabones que se utilicen sean jabones, digamos, bueno, pues más sensibles con el medio ambiente, ¿no? Y a la hora de plantear, por ejemplo, un jardín vertical, ¿qué es más recomendable? Por ejemplo, un sistema de acuaponía, un sistema de un suelo de perlita, natural. ¿Qué tipo de sistema nos recomendaría? Claro, Bueno, hombre, claro, sí. habla, Vamos, habla Leo, Rafa es el que venga, más sabe, perdona. ¿no? Simplemente quería añadir, Rafa, que, claro, depende del sistema, ¿no? Es bastante complejo, por ejemplo, un estanque acuapónico, ¿no? Conectado a un jardín vertical, que eso ya existe, ¿no? Momento. Claro, entonces, Vamos a contextualizar. Pero, A ver, claro. vamos, ¿Peces? porque ¿Cómo que peces? claro, vamos a ver. claro. Peces conectado a un jardín vertical. A un Esto jardín, ya, correcto. esto ya es última tecnología. Esto ya es para llevarlo directamente a la nave espacial que decía antes, ¿no? Correcto. Claro, y además, bueno, es que realmente cumple una doble función, porque es que el estanque, el agua y los peces es igual de relajante y tiene un efecto igual de beneficioso prácticamente que la jardinería vertical. Aparte, estamos mejorando la eutrofización, o sea, que no haya eutrofización en ese lago. O sea, una serie de características muy buenas que, vamos, que Rafa puede contar perfectamente mejor que yo. Leo está hablando precisamente de uno de las investigaciones que estamos desarrollando ahora en la escuela, y invito además a cualquiera que tenga curiosidad, porque en la entrada de nuestra escuela se puede ver en nuestro jardín educativo, y ahí tenemos un estanque con una barbaridad enorme de peces de tamaño considerable y bastante bonito, conectado a un jardín vertical, ¿no? Y donde estamos viendo que, sin renunciar para nada a las cualidades ornamentales, de hecho el jardín vertical está espectacular ahora mismo, pues vemos cómo hemos convertido esos dos sistemas en un sistema acuapónico donde recirculamos todos los nutrientes y todos los elementos, y funciona, la verdad que funciona muy bien. Qué guay. Entonces, esto, bueno, se plantea como una alternativa tanto para recuperar y reutilizar el agua, como además cerrar el ciclo de nutrientes. Entonces, bueno, un poco de economía circular, ¿no? Además, en todo esto de volver las ciudades un poquito más verdes, ¿no? Efectivamente, si nuestro objetivo es el aprovechamiento al máximo de todos los recursos que tenemos, y hacerlo bueno, de una forma que además sea aceptable por la sociedad, aquí es que lo conseguimos un poco todo. Tenemos el objetivo estético y ornamental, pero además tenemos un aprovechamiento de aguas, por ejemplo, de aguas pluviales que podemos recoger allí, o podríamos estar depurando las aguas grises del edificio, y ahora mismo se tiene objetivos ornamentales, pero podríamos estar produciendo, por ejemplo, tilapias, como es otra de las líneas que estamos llevando nosotros, y a la vez produciendo hortícolas en vertical. Pues justo aquí quería preguntar, porque estamos hablando de plantas de decoración, para el disfrute visual, pero yo venía a hacer justo esta pregunta: ¿y podemos cultivar en la ciudad plantas para comer? Bueno, y ahora ya con la tilapia te sigo preguntando, ¿y peces también para alimentación humana? Bueno, sabéis que ahora está un poco de moda el término, ¿no?, de las granjas verticales, y que hay algunos proyectos. Antes eran proyectos muy utópicos, pero ahora algunos se están ejecutando y haciendo reales, ¿no? Y bueno, hay que optimizar los sistemas. Si lo que queremos hacer, sobre todo, es producción, pues van a ser sistemas y mecanismos diferentes a los que tienen un objetivo más ornamental. Pero, por supuesto, es una tecnología ya factible, y básicamente lo que unimos es piezas que ya que funcionaban bien, como el cultivo hidropónico y como la acuicultura, y las conectamos de forma incluso mucho más eficiente. Claro, de hecho, bueno, claro, además, este tipo de sistema tan eficiente y tal, pero claro, incluso sin
sin perder el componente estético, ¿no? Porque yo quería saltar un poco la línea, ¿no? Aunque tiene relación con todo esto, ¿no? Claro, y hablar de que cuando en el programa número 4 estábamos hablando claro, estaba hablando Javier Medina, de lo de un poco los astronautas y tal, que estaban ya probando los sistemas de producción y demás, pues claro, decía que los astronautas, una de las cosas que más les relajaba y que más les hacía centrarse y demás, era en la producción, claro, de plantas y demás, ¿no? Hasta el punto de que el rábano que produjeron, pues se lo comieron prácticamente antes de analizarlo ni nada, ¿no? Entonces, claro, es curioso, ¿no? Como los propios astronautas, una de las cosas que perciben más increíble sea la propia vegetación. O sea, ese componente estético que desde el principio del programa lo vamos diciendo y es alucinante. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo de programa, pero a mí me gustaría que pusiéramos ejemplos reales de algunos jardines verticales, ¿no? Y hablando y preparando el programa, en tu caso, Rafa, con Luis y con Ana Blasco, tenéis un estudio de la valoración del impacto social de un muro viviente, que fue el caso de estudio del Hospital Sagrado Corazón de Sevilla. A mí me gustaría que nos contaras un poco sobre ese proyecto, en concreto de ese jardín. Bueno, pues ese jardín, la verdad que es un jardín muy querido por nosotros porque para empezar fue la primera oportunidad de hacer un jardín a gran escala ya y en un entorno, era un hospital privado que confiaba en un espino incipiente que llevaba poca experiencia detrás, aunque muchas ideas y muchas ganas, y nos dieron la oportunidad de hacer ese jardín, que era un jardín bastante complejo comparado con lo que se había hecho hasta entonces. Y bueno, es un jardín que seguramente muchos sevillanos conocerán porque mucha gente por unas situaciones o por otras tiene que pasar por allí y es muy visible desde el hall del hospital, ¿no? Ese jardín tuvo mucha repercusión y bueno, pues los gestores del hospital estaban muy contentos por la críticas positivas que había tenido y la influencia, bueno, había tenido presencia en muchos medios y tal, y se nos ocurrió la idea de cuantificar eso, ¿no? Porque muchas veces se habla de los beneficios intangibles, como el propio término dice, aquellos que no se pueden medir o que son difíciles de medir, y dijimos, bueno, podríamos cuantificar realmente qué impacto ha tenido en los medios escritos, en la televisión, en la radio, y ponerle un número a esto y ver, bueno, pues a nivel el retorno económico de la inversión que hizo el hospital. Y fuimos más allá y decimos, y además podía ser interesante saber cómo lo perciben la gente que hace estancias en el hospital, la gente que trabaja allí, ¿no? Y qué beneficios realmente evidencian ellos en este tipo de instalaciones. Pues la verdad que un día más nos quedamos sin tiempo para seguir hablando. La verdad que es una gozada la conversación que estamos teniendo y yo por lo menos me llevaría, pues como siempre, ¿no? Un par de horitas más hablando de esto. Seguramente luego en el off the record sigamos charlando de algunas cosillas más. Lo que pasa es que nuestro tiempo llega a su fin. Yo simplemente recordar, ¿no? Los beneficios de los jardines verticales, ¿no? Beneficio de frescor, beneficio de salud mental, salud emocional, de beneficios por todo un tipo. Yo quiero finalizar el programa, si me lo permitís, con la frase de pon un jardín en tu vida y si puede ser vertical, también. No solamente los jardines en horizontal, sino los jardines verticales. Y nada, pues queridos amigos, hasta aquí llegó el programa Agroconciencia de hoy. Muchísimas gracias un día más a Juan y Leo por acompañarnos y sobre todo a Rafa, de verdad, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Pues muchas gracias, la verdad que me he sentido muy cómodo y genial
bueno, agradecido de que me incorporéis hoy a vuestra tertulia y la verdad que ha sido una experiencia fantástica. Muchas gracias. Nos han quedado algunos temas en el tintero. Igual, no sé si aceptaría una nueva invitación, porque se han quedado algunos temas que nos gustaría haber tratado con un poquito más de profundidad. Hoy hemos dejado un poco las pinceladas, ¿no?, de en qué consiste esto, pero bueno, te invitamos a un nuevo programa si así lo consideras, ¿no? Si tu agenda te lo deja. Encantado, contás conmigo, sin duda. Sí, será un placer. En fin, pues muchísimas gracias, sobre todo también a los oyentes, que esperamos que hayan disfrutado con los jardines verticales, y también esperamos que os haya gustado el programa. Y os emplazamos pues al siguiente, que grabaremos próximamente, y recordad que podéis suscribiros al programa y así enteraros cada vez que subamos un nuevo podcast. Y si queréis contactar con nosotros, os repito, el correo que tenéis a vuestra entera disposición, oyentes@agroconciencia.es. Y en nuestras redes sociales, pues que son Twitter, Instagram y Facebook. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.